bendiga, hermanos. Así como están parados, hermanos, les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo. En esta mañana vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Ese Éxodo capítulo 2. Vamos a leer alternadamente el pasaje, hermanos. Éxodo 2, todo el capítulo, versículo del 1 al 25. Le invito a que leamos alternadamente. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió: entonces fue a la doncella, y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían sacerdotes de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darle beber de las cadenas que sacaron. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a reunir su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Todos. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, de abrir tu palabra de manera libre, sin impedimento. Esta meditación, Padre, te rogamos que asistas, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Obra en mis hermanos para que reciban tu palabra con
mansedumbre, con fe y con reverencia. Señor, te ruego también por mí para que también tu Espíritu Santo me ayude, Señor, que hable yo lo que dice tu palabra, que todos juntos te honremos y glorifiquemos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos y te pedimos que nos bendigas en esta mañana en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hay un cantante de ópera que es invidente, quizá algunos de ustedes o muchos de ustedes ya lo conocen. ¿Cómo se llama, hermanos? Andrea Bocelli, ¿verdad? No sé si va a haber un concierto próximamente, no sé, lo vi en un anuncio, todavía no, ¿verdad? Ya, ok. Realmente yo he escuchado poca música de él, pero lo poco que he escuchado, o sea, es una voz privilegiada. Durante un concierto, él interrumpió el concierto para contar una historia. Él hablaba en esa historia él hablaba de una mujer embarazada que fue ingresada en el hospital con una apendicitis, estando él ahí, ¿verdad? Y los médicos le sugirieron que abortara al niño. Le dijeron que era la mejor solución porque el bebé nacería con alguna discapacidad. Pero la joven y valiente esposa, o sea, esto es lo que estaba relatando Andrea Bocelli, dice, decidió no abortar y nació el niño. Y luego después de dar ese pequeño discurso dice, esa mujer era mi madre y yo era el niño. Qué historia tan pues impresionante, no es la única, ha habido muchas personas que han estado en esas condiciones, los partos no son fáciles muchas veces y bueno, el hecho de que él sea un cantante no significa que sea diferente a alguien que no es famoso, pero el punto, hermanos, es que a veces los nacimientos son difíciles y en circunstancias difíciles. Este es un ejemplo muy pobre de lo que significa que una persona que está a punto de ser desechada puede hacer. Pero en el cristianismo toda la gloria es para Dios. Dice el texto en 1 Corintios 1, 27, 28, la escritura dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, el mundo de hoy exalta a los fuertes, exalta a los poderosos, a los adinerados, a los famosos, pero mire lo que hizo Dios. Y este texto, claro, el ejemplo se queda muy corto para lo que vemos aquí en este pasaje, porque, hermanos, ustedes y yo hemos estudiado lo que es Génesis, y esta es la continuación de algo que Dios hizo y está haciendo. Y para recordar, hermanos, un poco lo que estamos estudiando en esta mañana, recordemos que esta etapa del pueblo de Israel, que ahora está en una condición difícil, ya el faraón antiguo murió, ya no tienen esa relación con él, ahora se han multiplicado y el faraón nuevo los ve como enemigos. Y eso es el cumplimiento de algo que Dios ya había anunciado. Y esto nos recuerda, hermanos, que lo que vemos en la Biblia, hermanos, está totalmente planeado por Dios. Ni un asunto que nosotros consideremos que creo que aquí Dios le falló o se equivocó, nada está fuera de su control y de su soberanía, hermanos. Dice aquí el texto en Génesis 15:13, le dijo a Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y si recordamos un poco, hermanos, desde Génesis, vemos que Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Y dice la escritura, ahí en Génesis 1:31, y vio Dios
todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Pero ustedes saben, el hombre cayó, pero nosotros tenemos un Dios misericordioso, hermanos. Un Dios que no se queda indiferente ante la tragedia del ser humano, hermanos. Y este versículo que yo creo que todos conocemos bien, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos inmediatamente aquí, hermanos, que Dios hace un pacto de gracia y hace una promesa de un Salvador. Y ustedes y yo sabemos que es Cristo, es Salvador. Ahora, y luego Dios se dirigió exclusivamente con un hombre que es Abraham, y por medio de una familia, y le hizo promesas que hasta ahora nosotros disfrutamos de esas promesas. Abraham, Isaac, Jacob, y luego toda esa cosa tan tremenda de José, esa separación que tuvieron, y luego, y esto lo hago para recordar lo que sabemos y que es bueno recordar y no olvidar, y luego para recordar lo que estamos estudiando, hermanos, en Génesis 50:20, vemos la razón por la cual pasó todo esto, porque Dios está levantando un pueblo, primero una familia, luego un pueblo, una nación, que ahora está oprimida, porque por medio de ese pueblo, de esa nación, vendría el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús. Y aquí dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, ¿cuál es el tema en esta mañana, hermanos? En esta mañana el tema se llama, somos salvados para servir. ¿Sirves? Así se llama el título del mensaje. Somos salvados para servir. ¿Sirves? Y obviamente esta es una pregunta para todos nosotros, hermanos. Porque Dios te ha dado cosas grandes, tú debes recordarlas para que le sirvas sin temor a nada. Porque Dios te ha dado cosas grandes, tú debes recordarlas para que le sirvas sin temor a nada. ¿Qué cosas grandes ha hecho Dios con nosotros, hermanos, para que le sirvamos sin temor a nada? Quiero compartir con ustedes 4 cosas, esas cosas grandes que Dios ha hecho. Son muchas más, pero ahora vamos a hablar de 4. Aquí lo hizo con Moisés, también lo ha hecho con nosotros y estamos en Cristo. Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. ¿Qué cosas grandes ha hecho Dios? Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Yo no sé cuál sea su testimonio, yo he escuchado muchos testimonios. Aparentemente, hermanos, hay algunos testimonios más impactantes que otros, pero hay cosas que ignoramos muchas veces que pasan, que solamente Dios sabe en su voluntad secreta. Una serie de eventos y circunstancias que se combinan para que Él nos salve. A veces conocemos algunas, Dios nos permite eso, pero no siempre. Lo que vemos aquí en este texto es algo similar. Lo vemos, es impactante la historia de cómo Dios levantó a Moisés y el propósito con el que lo hizo. Pero si usted observa el texto, hermanos, son cosas hasta cierto punto cotidianas. Claro que hay cosas sobrenaturales aquí porque Dios está obrando, pero también hay cosas sobrenaturales obrando en nuestras vidas que nosotros ignoramos muchas veces. Y es bueno meditar en esta palabra, hermanos. Entonces, Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Y piensa en esto, Dios te ha salvado a pesar de que tus antecedentes no eran los mejores. Hermanos, Dios no nos salvó por nosotros. O sea, no nos salvó porque seamos buenos. No nos salvó porque tengamos algo bueno y que sea rescatable. Dios nos salvó por gracia. Creo que es algo que escuchamos continuamente, hermanos, y necesitamos escucharlo continuamente porque el ser humano es una criatura orgullosa, soberbia, aún nosotros como cristianos. Mire, en este versículo, hermanos, en Éxodo 2:1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Pero, piense un poquito en el origen de Leví. Leví fue el tercer hijo de Lea.
Primero fue Rubén, Simeón y luego Leví, ¿verdad? Pero lo interesante, hermanos, es que dice la Escritura que Lea, que era la madre de Leví, era menospreciada. Mire, lo voy a leer aquí rápidamente. Es Génesis 29:31. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, y Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Y luego nació Simeón. Y luego nació Leví. Ahí en el versículo 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por lo tanto llamó su nombre Leví. Ahora, el punto es que Lea era menospreciada, hermanos. Y vemos aquí que Moisés era descendiente de una mujer menospreciada, que de alguna manera fue menospreciada por su padre, por Labán, y en otro sentido también por Jacob, porque ella sabía que no era la preferida de Jacob. Entonces, la madre de Leví menospreciada. Ahora piense un poco en Leví. ¿Qué podemos decir de Leví? En el capítulo 34, hermanos, dice que Leví fue un genocida. No lo dice así expresamente, pero Simeón y él asesinaron a un pueblo entero. Génesis 34:25. Pero sucedió al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, o sea, las personas de ese pueblo, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, asesinaron a un pueblo completo. Y no sé si lo dice aquí, pero dice que también desjarretaron toros, o sea, asesinaron toros, mataron a todo el pueblo, todos los varones y a todos los animales inclusive. Creo que no era una familia ejemplar. Y creo que nosotros, hermanos, no formamos parte de familias ejemplares también. Ahora, hay otro asunto aquí, hermanos, en Éxodo, en capítulo 2. El padre de Leví se llamaba Amram. Eso lo pueden ver en Génesis 6:20. No lo vamos a buscar ahorita. En Primera de Crónicas, capítulo 6, también nos da la genealogía de Leví. El padre de Leví se llamaba Amram. Ahora, Amram tuvo una hija que se llamaba Jocabed. Y también tenía un nieto que se llamaba Leví. Entonces, Leví y Jocabed se casaron. Pero Jocabed, que es la madre de Moisés, era la tía de Leví. Para nosotros ahora eso sería un incesto. En aquel tiempo también Dios permitió eso, mas no lo aprueba, ustedes lo saben. El punto es, no era una familia ejemplar, hermanos. No había algo bueno en Leví como para que él tuviera el privilegio de que su descendencia fuera, en su descendencia estuviera un hombre como Moisés, que usó Dios para la liberación de su pueblo. Y hermanos, eso lo vemos en toda la Biblia. En muchos pasajes, en muchos personajes. Ejemplos. ¿A quién salvó Cristo estando él clavado en la cruz? Al ladrón. ¿Qué de bueno tenía ese ladrón? ¿Qué méritos había hecho él? Absolutamente nada. Ahora nosotros leemos la Escritura y vemos cuando él dice: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. ¿Qué nos enseña? Fe. Fe. Ahora, pensemos en otros. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Rahab, Josué capítulo 2. Rahab, ¿quién era? Una prostituta que ayudó al pueblo de Israel a destruir el pueblo de Jericó. Dios la usó a Rahab y le hicieron una promesa que su familia iba a ser salva. Ahora, Rahab tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba? Obed, en el libro de Ruth. ¿Con quién se casó Obed? Con Ruth. Y tuvieron un hijo. ¿Quién era? El padre de David. Más bien el abuelo de David. ¿Verdad? Obed, ¿verdad? Y luego Isaí. Y luego David. Y luego David. ¿Y quién viene de ahí? Cristo.
Y luego leemos Mateo 1 y vemos la genealogía de Mateo 1 y vemos que está los reyes más malvados como Manasés. En fin, la familia de Dios no es la mejor. Pero esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Ahora, piense por un momento, hermanos. Nosotros no formamos parte de familias muy sobresalientes, pero Dios nos ha amado. Y dice la Escritura que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nosotros somos ese pueblo. Nosotros somos aquellos que Dios ha salvado en circunstancias difíciles. Quizá muchos de ustedes tengan una historia así. Quizá muchos de ustedes tengan mucho que decir. En qué condiciones Dios los salvó. Cómo fue su niñez. Cómo eran antes. Cómo Dios los rescató. Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Somos salvados para servir. ¿Sirves? Esa es una buena pregunta, hermanos. Hermanos, Dios nos ha salvado en momentos desfavorables, usando personas que honraron a Dios al creer que tú valías la pena. Vemos aquí en el texto que era un momento desfavorable porque había un decreto del faraón de que todos los varones, los niños varones, deberían de ser arrojados al río Nilo. Y dice el texto que Jocabed concibió y dio a luz un hijo, versículo 2, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Qué valor, ¿no? Qué fe. Y la Escritura da testimonio de eso, hermanos. Hebreos 11:23. Hebreos 11:23. Dice la Escritura, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ojo, es el Nuevo Testamento, lo está diciendo el autor de Hebreos. ¿Cuál es el tema de aquí? La fe. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan en una de sus epístolas? ¿Qué es lo que vence el mundo? La fe. No es su capacidad, no es su sabiduría, ni su preparación, es la fe. Claro, todas esas cosas son necesarias y buenas, pero la fe vence al mundo. La fe vence al maligno. Dice que no temieron el decreto del rey. En un sentido, claro que temieron, pero no se quedaron con los brazos cruzados ante eso, hermanos. Dios salvó en circunstancias difíciles a Moisés. Cuando Cristo nació, hermanos, fue algo similar. Un rey fue capaz de asesinar a una gran cantidad de niños pensando que representaba, que Cristo representaba ser un enemigo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ahorita lo vemos eso. La fe de Jocabed, hermanos, la madre de Moisés. Versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del niño. Por supuesto que Jocabed no iba a tirar al niño en el río. Ella tenía esperanza y quizá un plan, hermanos. Quizá un plan. Quizá, dice un comentarista que quizá ellas, o sea, estoy hablando también de María, la hermana de Moisés, habían estado observando los hábitos de la hija del faraón y quizá ellos ya habían concebido el plan, hermanos. O sea, no estoy diciendo que no haya sido algo que Dios hizo y que decretó Dios, pero también existe la responsabilidad humana. Entonces, ¿qué hizo ella? Ya no lo podía ocultar más tiempo, el niño lloraba, es imposible, hermanos. El niño era hermoso y es algo que quizá también Dios usó para que la hija del faraón lo viera como vemos nosotros a todos los niños pequeñitos, recién nacidos tan hermosos, ¿verdad? Aunque luego batallamos para cambiar los pañales, pero nos causa ternura, nos causa, ya sea, es algo tan pequeño, tan indefenso que, o sea, ninguna mujer se queda indiferente ante esto, y menos cuando es su madre. Dice que tomó una arquilla de juncos. Estos juncos era una planta, no sé si sea árbol, que se llama papiro,
de una hoja muy fuerte que se utilizaba también para escribir ahí. Dice, la calafateó con asfalto y brea. Y esto nos recuerda el arca de Noé, porque la misma palabra arquilla en el hebreo es la misma que se utiliza para el arca de Noé. Dice que colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella tenía una esperanza, ella tenía una expectativa, ella esperaba que pasara algo. Y no solamente ella, sino también la hermana de Moisés, que para ese entonces debería tener algunos 15 años, hermanos. Ahora, recuerde que Moisés tenía otro hermano. ¿Cómo se llamaba? Aarón. ¿Y qué hacía ese hermano? Era sumo sacerdote. Que tenemos una familia, hermanos, que no es la mejor, pero hay un hombre, o en este caso un niño, ¿verdad? Luego creció, que Dios usó como un libertador de su pueblo, y también tenemos a un sumo sacerdote. Y luego dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Esa hermana es María. Y no era cualquier hermana, hermanos. Ahí en Éxodo 15, lo podemos ver rápidamente, ella era una profetisa, o sea, ella también proclamaba la palabra de Dios. Éxodo 15, 21. Aquí ya pasaron, ¿cuántos años pasaron? Más o menos. María era mayor que Moisés. Moisés tenía aproximadamente 80 años. Esto se desarrolló, no creo que en más de 2 años. Significa que María tenía casi 100 años. Y dice aquí Éxodo 15, 21, y María le respondía, después de haber sido liberados, y ella estaba impresionada. Imagínense, hermanos, todas las cosas que había visto María. Cómo estaba su fe, cómo había visto esas maravillas que Dios había hecho, hermanos. Dice, María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aquí había pasado la liberación. Pero lo que quiero que vea es precisamente cómo Dios obra en esa familia. Ahora, otro apunte, hermanos, y medítenlo. La forma tan impresionante con la que Dios usa a las mujeres. Solamente aquí vemos 3 mujeres, Jocabed, María, ¿y quién más? La hija del faraón. La hija del faraón. Dios te ha salvado a pesar de la fuerza del enemigo. Dios te ha rescatado aún en puertas de los enemigos. Si lo queremos decir de otra manera, Dios te ha rescatado en las narices del enemigo. Piensa en una persona que está secuestrada y un grupo de policías especiales que quiere rescatarla. Todo lo que batallarían, pero hermanos, podemos decir que hasta Dios se burla. Lo dice el Salmo 2, Dios se burlará de ellos. O sea, el Nilo, siendo un instrumento de muerte, se convirtió en un instrumento de vida. No sabemos qué creía la hija del faraón. Dice un comentarista, quizá pensó que era un regalo del dios del Nilo, porque ellos veían al Nilo como un dios. Por eso en las plagas se inundó de sangre para mostrar que no era Dios. Solamente hay un Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el creador del cielo y de la tierra. Te ha salvado a pesar de la fuerza del enemigo. ¿Cómo? Utilizando débiles instrumentos, pero llenos de fe, de la fe que vence al mundo. Nosotros somos esos débiles instrumentos, hermanos. Y Dios usa. A todos nos puede usar. Ninguno de nosotros piense, es que yo no tengo talentos, es que yo no tengo algo que hacer, es que yo no tengo algo que aportar. Todos tienen algo que aportar. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres. Dios nos ha dado armas. Dice el Salmo 2, 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y así es, hermanos. Dios te ha rescatado no por fuerza, en este ejemplo así lo vemos, ni por ejército, no, sino con el poder de su soberana voluntad y providencia. Y luego hay que volver a la pregunta que hicimos al principio, al tema. Dios te ha salvado. ¿Para qué? Para que le sirvas. La pregunta para ti y para mí es, ¿le sirves? ¿Le sirves? Vemos la fe y astucia de María, hermanos, ahí.
se puso de lejos para ver qué le acontecería. Versículo 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Hermanos, eso se llama fe. También hay astucia, hay inteligencia, hay planeación, pero hay fe. Sin fe no hay nada de eso. Sin fe nos quedamos tirados. Sin fe nos quedamos abandonados, nos quedamos esperando que otro haga lo que nosotros debemos hacer. Versículo 6, cuando la abrió, o sea, la arquilla, la hija del faraón, dice, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Aquí todos están haciendo algo, hermanos. Jocabed, María, la hija del faraón. ¿Qué hizo el niño? Lloró. Ya desde niño, ya él estaba orando, ya estaba pidiendo ayuda. Aquí no hay nadie que esté pasivo, resignado al decreto del rey. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. No sé si esta mañana alguno de ustedes esté con una idea, o un concepto acerca de sí mismo muy, muy bajo, como si Dios lo ignorara, como si Dios no le importara su vida, pero no es así. A Dios le importa la vida de todos ustedes. Y a otra cosa que vemos aquí en el versículo 8, y la hija de Faraón respondió, ve, entonces, me adelanté el versículo 7. Dice el versículo 6, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que Dios está usando a la hija del faraón y ha puesto en su corazón que sienta esa compasión por el niño. Otra mujer hubiera dicho, una mujer malvada hubiera dicho, aquí hay un niño hebreo, vengan por favor y aviéntenlo a los cocodrilos. Ella sintió compasión. Dios da gracia a su pueblo, hermanos, delante de los incrédulos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en la vida cotidiana, en el trabajo? Ahorita mi esposa decía lo de los policías, ¿verdad? Y me habló por teléfono mi esposa, pero mi jefe estaba a un lado mío y no, le dije, mejor después me platicas. Pero resulta que eso que ella platicó ya había pasado. Yo estaba bien preocupado. Después le hablo y me explica todo. Díganme ustedes qué policía de Guadalupe deja ir vivo a una persona que no trae licencia de conducir, que debe 6,000 pesos de refrendos. Pura gracia de Dios, hermanos. Y eso, es un asunto relativamente trivial, pero en cuántas cosas Dios no nos ha ayudado. Y cuántas veces no nos hemos dado cuenta de eso. Y cuántas veces nos hemos dado cuenta y no le agradecemos. Y no nos impresionamos por ese Dios grande, poderoso, amoroso que tenemos. Amén. Ahora, hay algo que es un ejemplo y es una exhortación para los jóvenes, para todos, pero cuida a tus hermanos. María no se quedó, ay, qué bueno que se va a morir Moisés, ¿verdad? Yo voy a ser la consentida. Era la mayor, María. A ella le importaba la vida de su hermano. Los niños, los hebreos, estaban enseñados en la fe hebrea y estaban enseñados en que la vida es valiosa y que tenían la obligación de cuidar a su hermano. No como Caín, que todavía se atrevió a preguntarle a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Claro que sí. Hermanos, somos guarda de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de la familia y de la familia de la fe. Si no mostramos preocupación por ellos, si no mostramos amistad, compañerismo, ayuda, pues nos parecemos más a Caín que a Abel. Entonces, este es un gran ejemplo de María, hermanos. Y vuelvo al punto, las mujeres. Claro, no estoy diciendo que los hombres no, hermanos, pero lo recalco para que no se deje llevar ni se deje engañar por la gente que dice que es que Dios es machista. Y es lamentable, hermanos, que tantas mujeres y aún hombres se han dejado engañar con esas ideologías del feminismo y esas cosas. Cuando vemos claramente en las Escrituras que Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios ama
A toda persona, como dice Gálatas, capítulo 3, judíos, griegos, hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, personas estudiadas, personas ignorantes. Dios ama al ser humano. Amén. Y dice la Escritura que envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dice, llegado el cumplimiento del tiempo. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Y estamos llamados a que en esta Escritura veamos cómo Dios obró en Moisés, conectado con nosotros, una descendencia, un Señor, Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz. Amén. Número 2. ¿Qué cosas grandes ha hecho Dios con nosotros para que le sirvamos sin temor a nada? Número 2. Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda. Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda. Versículo 11. Perdón, hermanos. Me voy a regresar un poquito. Quiero hacer un comentario aquí en el versículo 9. 8 y 9. ¿A qué mujer llamó María para que cuidara al niño? A la madre del niño, es decir, a Jocabed, versículo 8. Ve entonces, fue a la doncella y llamó a la madre del niño. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La madre toda preocupada y haciendo lo necesario. Y Dios obró de una forma maravillosa, providencial y soberana para que Moisés fuera cuidada por su madre. El niño que nació como condenado ahora es parte de la realeza de los egipcios. ¡Wow! ¿Y qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para proclamar sus maravillas. Versículo 9, a lo cual dijo la hija de Faraón, otra vez la fe y la astucia, la inteligencia de María. O sea, el resultado, ¿verdad? Dice la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¡Wow! No solamente se quedó con su hijo, sino también le estaban pagando. Hermanas, ¿les gustaría que les pagaran por cuidar a sus hijos? No quiero decir que no reciban nada, ojo. Pero qué padre, ¿no, hermanas? La hermana que tiene un bebé chiquito ahí, ¿de cuántos meses, hermana? ¿O quién tiene bebés chiquitos? Mateo, ¿verdad? Sí. Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Versículo 10, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. O sea, probablemente hasta que lo destetó, hasta que el niño dejó de depender de ella en la comida, se lo llevó a la hija del Faraón. Pero ojo, es seguro que la madre, el padre y la familia enseñaron al niño en la palabra de Dios. Luego él, o sea, Moisés fue, como dice más adelante, entrenado en la sabiduría de los egipcios, pero su corazón no se contaminó, hermanos. Ojo con eso. No hay excusa para decir que, es que yo como estudié en filosofía y letras, no, pues ya no creo en Dios, porque ya me contaminé de estas ideas equivocadas. No, hermanos, si estamos en la palabra, todo eso que no es de la palabra de Dios, lo vamos a desechar. Y Dios nos va a dar discernimiento cuando estudiamos la palabra. Versículo 10. Dice que lo prohijó, eso significa que lo adoptó, y ese niño, Moisés, era un privilegiado por estar en esa familia. Le enseñaron en la sabiduría, era un hombre, por así decirlo, notable, rico, era un hombre preparado. Cuando creció, y dice, le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. El nombre se lo puso la hija del Faraón. Vuelvo al punto. Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda. Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda. Versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ¿cuánto tiempo pasó? 40 años. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice Esteban en Hechos capítulo 7 y quizá él lo sacó también en el Antiguo Testamento. Ya tiene 40 años, hermanos. Imagínense, 40 años, todo lo que pasó. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos
sus hermanos. Es decir, Moisés no era indiferente a su pasado, no era indiferente a su pueblo. Él consideraba que ese pueblo hebreo eran sus hermanos. ¿Por qué? Porque hubo una enseñanza, porque hubo un entrenamiento, porque hubo una atención que le puso su madre, quizás su hermana también, su padre, Amram. Y dice que los vio en duras tareas. Y esto me recuerda, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo veía a toda la gente dispersada, decía, siento compasión por ellos porque no tienen quien los dirija. Son como ovejas sin pastor. Y dice, y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hebreos, de los hebreos, sus hermanos. Es decir, hermanos, él tenía sed de justicia. Puso Dios en su corazón el tener sed y hambre de justicia, ¿a qué? A favor de su pueblo. O sea, en este sentido, Moisés era un tipo de Cristo porque era un mediador. Era alguien que quería justicia para su pueblo, que se preocupaba. Que tenía grandes privilegios Moisés por pertenecer a esa familia, pero los despreció, como lo leímos hace rato en Hebreos. ¿Y qué dice Filipenses? Hace rato lo leyó el niño. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y dio su vida por nosotros. Versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, hermanos, muy atrabancado José. Ahora entendemos que la descendencia de Leví, ¿verdad? Que fue capaz de asesinar un pueblo entero casi. Vemos así a ese Moisés muy atrabancado, y quizá él pensando que con toda esa preparación que tenía y todo lo que había aprendido claro que era una preparación para él, pero todavía faltaba. Entonces, hermanos, Dios le muestra a Moisés que necesita prepararse para servirle en el tiempo y la madurez requerida. A nosotros nos pasa igual, hermanos. Queremos servir a Dios, queremos hacer bien las cosas, pero necesitamos prepararnos. Necesitamos discernir y observar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de aflicciones, de enfermedades, de escasez, incluso de pecado, para mostrarnos que necesitamos ser personas que buscan la santidad y que buscan servir a Dios con integridad y sabiduría. Amén. Hermanos. Y luego pasa otro asunto, versículo 3. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Ahora es una situación diferente. Un extranjero, inconverso, por así decirlo, maltrata a un hebreo, y ahora 2 hebreos. ¿Les suena conocido, hermanos? Dos hermanos ahí peleándose, discutiendo. 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Pero creo que el recibimiento no fue muy bueno, ¿verdad? Versículo 14, y respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Todavía no era el plan de Dios. Él podía ayudar, pero todavía no era el plan de Dios. Y eso es algo que debemos de pensar nosotros también, hermanos. Queremos hacer cosas buenas, sí, pero hay cosas que también debemos de hacer y no hacemos. Queremos servir a Dios, queremos predicar, queremos evangelizar, pero no estudiamos la palabra, pero no oramos. Entonces Dios nos va a llevar a que no nos saltemos escalones, hermanos. Seguimos leyendo. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, aquí Moisés ya eligió, aquí ya tomó una decisión. ¿Y qué pasó? Se echó de enemigo al Faraón. Entonces, ¿a quién prefirió Moisés? Las cosas de Dios, a Cristo. Y eso lo vemos ahí, y casi lo leí hace ratito en Hebreos, también en ese mismo capítulo 11, donde está el autor explicando acerca de la fe. Dice el versículo 24, Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. Rehusó. Hermanos, ¿qué vamos a dejar nosotros?
¿Qué privilegios vamos a dejar nosotros? ¿Qué aflicciones estaremos nosotros dispuestos a sufrir por causa de Cristo? ¿Qué cosas vamos a rechazar, aunque nos represente prosperidad, reconocimiento, fama, etcétera? ¿Qué elección vamos a hacer? Versículo 25, Hebreos 11, 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió ser maltratado. Él escogió padecer por causa de Cristo. Cristo decidió, hermanos, obedecer al Padre en lo que Dios le encomendó, de derramar su sangre por Él, de vivir una vida perfecta en su naturaleza humana, para salvar a un grupo de rebeldes, a un grupo de necios, a un grupo de gente que no le buscaba. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y Él nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Moisés? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Dejó Egipto, porque aquí dice que después de esos eventos él se fue. Porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Qué cantamos nosotros hace rato? Contempla a Dios. Contemplamos a Dios por medio de la fe, hermanos, y por medio de la Escritura. Eso, hermanos, es algo que nosotros debemos considerar seriamente en nuestra vida. Número 3. ¿Qué cosas grandes ha hecho Dios con nosotros para que le sirvamos sin temor a nada? Número 3. Dios te ha dado una preparación para que le sirvas en su reino. Dios te ha dado una preparación para que le sirvas en su reino. Versículo 16 al 22. 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Él se fue de ahí, se fue a la tierra de Madián, y esa tierra, hermanos, ¿quién vivía ahí? Vivían los descendientes de Abraham y de Cetura. Eran descendientes de ellos. Más, versículo 17, más los pastores vinieron y las echaron de allí. En ese tiempo, lamentablemente, muchas veces también hoy, la mujer era considerada como inferior. Y los pastores eran aprovechados, groseros, eran abusivos. Dice ahí que los pastores las echaron, o sea, a las hijas de Jetro. ¿Qué hizo Moisés? Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Amén. Vemos ese mediador. Versículo 18, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Hermanos, tenemos a un Dios que nos protege. Amén. Tenemos un Dios que nos cuida. Tenemos un Dios que no pierde su mirada de nuestra persona. Pero vemos aquí, regresando a Moisés, Dios lo está preparando aquí. ¿Cuántos años pasaron en esta temporada? 40. 40 con los egipcios y con el pueblo hebreo, y 40 aquí. Y dijo a sus hijas, versículo 20, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre llamarle para que coma? Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y aquí cambia otra cosa. Él era soltero, ahora tiene una esposa. Y hermanos, sabemos, hermanas, que el matrimonio es un instrumento para santificación. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. No vamos a andar en el tema, pero sí es. Entonces él aprendió muchas cosas, hermanos. Estuvo en el desierto, estuvo cuidando ovejas. Él aprendió a estar solo, a meditar. Él aprendió el territorio donde luego iban a andar vagando ahí. Él aprendió a estar con hambre quizá, estar en condiciones desfavorables en el desierto. Dios lo estaba preparando. Quizá parecía como si él, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? De ser un príncipe de Egipto, ahora estoy acá. Pero Dios lo estaba preparando, hermanos. No sé, no dice la Escritura si él se sentía abandonado o algo. Lo más probable es que no.
Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo está usted ahora en este desierto? ¿Qué es lo que está pensando? Es que Dios ya me ignoró, es que yo no veo la voluntad de Dios. Pero Dios pone en nuestras vidas muchas cosas para que nosotros nos sigamos preparando. Dice en el versículo 22, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Ahora ya con hijos hay algo más adicional que Dios usó para su preparación. Le rodeó de ese ambiente para formar su carácter, para afrontar dificultades que le esperaban al servirle. Lo puso en situaciones para desarrollar su paciencia, para desarrollar su compasión, su resistencia, su valentía. Hermano, no pienses, hermana, no pienses que lo que es desagradable en tu vida es algo inútil. Dios está formando tu carácter, quiere ver cómo reaccionas, quiere ver y probar tu fe, quiere que veas su gloria, de cómo Él te saca de esos problemas, de los que sean, hay muchos. Él tenía tiempo para meditar, para conocer el terreno. Dios te ha dado una preparación para que le sirvas en su reino. Amén. ¿Qué preparación tenemos nosotros ahora, hermanos? Esta iglesia es muy bendecida. Realmente tenemos que valorar al pastor Alejandro por toda la labor que hace y todo lo que él hace para que otros aprendamos. Y el esfuerzo que hace para ir a una iglesia y luego a la otra. O sea, como iglesia somos una iglesia muy bendecida. No nos podemos quejar, hermanos. Aunque yo pertenezco a otra iglesia local, hermanos, soy parte de esta iglesia y hemos sido muy bendecidos con la relación y la compañerismo que tenemos con ustedes. Y en este momento está predicando el hermano Néstor Ríos allá. Dios te ha dado una preparación para que le sirvas. No pongamos excusas, hermanos. Hay mucha gente que no tiene este privilegio, aprovechémoslo. Último punto. ¿Qué cosas grandes ha hecho Dios con nosotros para que le sirvamos sin temor a nada? Número 4. Dios te ha dado promesas para que confíes que Él está contigo cuando le sirvas. Amén. Y mira lo que dice al final, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hermanos, Dios tiene el control de todo. 40 años tratando con Moisés, pero en esos 40 años murió también ese faraón. Ahora ya no había quien lo acusara de esos delitos. Se está llegando el momento del tiempo, como dice Gálatas 4:4. Cuando dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora muere el rey de Egipto, está preparando las circunstancias, está preparando el momento adecuado para dar cumplimiento a sus promesas. Hermano, Dios te ha hecho ver el sufrimiento de su pueblo para que sientas compasión por ellos. Le hizo ver eso a Moisés, vio el sufrimiento de su pueblo. ¿Qué tan observadores somos nosotros, hermanos, acerca de nuestros propios hermanos? ¿Sí estamos viendo qué dificultades están pasando? A veces en las conversaciones nos damos cuenta que quizá tienen escasez, hay enfermedades, hay desánimo, hay cosas. Necesitamos ser más compasivos, hermanos. Dios te recuerda que Él está atento a la aflicción y al clamor de su pueblo, recordando sus promesas a tu favor y a favor de su pueblo. Mira el texto otra vez, versículo 23. ¿Qué fue lo que vio Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Pon atención a lo que hizo Dios. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hizo? Ellos clamaron. Y dice, subió a Dios el clamor de ellos. Dios escucha las oraciones. Si no clamamos, si no pedimos, si no vamos a Dios, no es que no escuche porque Él es todopoderoso, pero no va a responder porque lo estamos ignorando, porque estamos confiando en el hombre, porque estamos confiando en nuestros recursos, en nuestros talentos. No, cuando Dios escucha el clamor es cuando lo hacemos con sinceridad, como dice el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado. A ese no lo ignorará Dios.
Y dice que él subió el clamor. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó, mire los verbos, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y qué tremendo, hermanos, que en la Escritura mencione a esos tres nombres, no solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos recuerda sus promesas. Nos recuerda sus promesas. Cada vez que usted escuche esos nombres, acuérdese de las promesas de Dios. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios grande, hermanos. Le servimos a un Dios poderoso. No le servimos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. No le servimos en nuestros recursos, sino en los recursos de Él. Entonces dejemos el desánimo, hermanos. Dejemos la apatía, dejemos la indiferencia, dejemos el pecado y sirvamos a Dios. Porque Dios te ha salvado para servir. ¿Le sirves? Y termino. Porque Dios te ha dado grandes cosas, tú debes recordarlas para que le sirvas sin temor a nada. Número 1, voy a recordar los puntos. Dios te ha salvado en circunstancias difíciles. Número 2, Dios te ha hecho pertenecer a un pueblo para dar y recibir ayuda. Número 4, Dios te ha dado una preparación para que le sirvas en su reino. Dios te ha dado sus promesas para que confíes que Él está contigo cuando le sirvas. Entonces, hermanos, la exhortación es, sirvamos a Dios. Él es digno de que le sirvamos. Él es digno de que trabajemos para su obra. Él es digno de que obremos en este tiempo. Si no, ¿cuándo, hermanos? La vida se va así. Y mientras usted y yo estamos pensando, mañana voy a estudiar, mañana le voy a decir al pastor que quiero prepararme para ser un pastor, o que quiero aprender algo de música y quiero participar aquí en la alabanza, quiero evangelizar, quiero hacer esto. Pero muchas veces termina solamente en un deseo. Ahora sí, decidámonos y sirvamos a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que así como obraste en la vida de Moisés y sabemos que has obrado en nosotros, te pedimos perdón, Padre, porque hemos muchas veces menospreciado lo que has hecho y hemos sido ingratos y hemos sido flojos, hemos sido indiferentes. Padre, hemos querido trabajar y servirte en nuestras propias fuerzas y vemos claramente que no es así. Ayúdanos, Padre, a depender solamente de ti y sobre todo, danos un corazón que ame. Ayúdanos a tener compasión por los demás. Ayúdanos a estar dispuestos al sacrificio. Ayúdanos a valorar lo que tú has hecho, Señor. El haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir, a vivir primero una vida perfecta, a morir y resucitar al tercer día y estar a la diestra del Padre para interceder por su pueblo. Ayúdenos, Padre, a hacer lo correcto según a la vocación a la que fuimos llamados. Bendice a tu iglesia, Padre, bendice al pastor Alejandro, bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice todos los esfuerzos y las cosas que se están haciendo para el avance de tu reino en esta iglesia, en la Iglesia de la Gracia, en la IBRM, en la Iglesia de Filadelfia y en todas las iglesias cristianas donde se invoca tu nombre. A ti sea la gloria por los siglos. Amén.